¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Vamos a tener un programa muy interesante porque a veces no le ponemos tanta atención al oído y de ahí se pueden detonar algunos padecimientos o estar dando señales, hablando y no sabemos de qué se trata. Vamos a hablar en esta ocasión de la pérdida auditiva y todo lo que conlleva. Así que lo invitamos a que permanezca esta hora con nosotros en Salud para Todos. Vamos a checar esta información y empezamos el programa. La pérdida de audición es una condición que afecta la capacidad de una persona para oír y puede calificarse en 3 tipos: conductiva, neurosensorial y mixta. Las causas de la pérdida auditiva pueden ser congénitas, es decir, presentes desde el nacimiento, o adquiridas, que ocurren a lo largo de la vida debido a factores como enfermedades, exposición a ruidos fuertes o envejecimiento. Los tratamientos para la pérdida de audición incluyen el uso de audífonos, implantes cocleares y terapia auditiva. Además, existen trastornos relacionados con la audición, como el tinnitus, que se caracteriza por la percepción de ruido en los oídos sin que haya una fuente externa. El tinnitus puede tener diversas causas y los tratamientos pueden variar, incluyendo terapia de sonido y cambios en el estilo de vida. Otro trastorno es la hiperacusia, que es una sensibilidad anormal al sonido, provocando molestias ante ruidos cotidianos. La presbiacusia es una forma de pérdida auditiva relacionada con la edad, que se desarrolla gradualmente a medida que las personas envejecen. Cada uno de estos trastornos tiene síntomas específicos y posibles tratamientos enfocados en mejorar la calidad de vida del afectado. Gracias por la información. Oigan, y fíjense que para hablar de este importante tema, ¿no?, de la pérdida de audición y también todos los trastornos relacionados con la audición, lo vamos a abordar con el doctor Osvaldo Huerta Sánchez. Él es otorrinolaringólogo y le damos la bienvenida de nueva cuenta en este estudio. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto volver a verlo. Gaby, muchas gracias por la invitación. Gracias al auditorio. Es muy importante ponerle atención al oído desde la higiene, el cuidado interno y todo lo que conlleva, porque algunos padecimientos, ¿no?, auditivos pueden presentarse físicamente en otros lugares, no propiamente aquí. A ver, bueno, doctor, ¿cuáles son las principales causas, ¿no?, de la pérdida de audición? Bueno, primeramente platicarles que la audición, el oído es uno de los órganos de los sentidos, que es fundamental para desarrollar nuestra vida diaria, tanto en situaciones convencionales, evitar peligros y para condiciones recreativas. Por lo tanto, no es normal que una persona tenga una pérdida auditiva. Una persona joven, por debajo de 60 años, no debe de tener ningún problema auditivo, no debe tener ningún disconfort, ninguna molestia. Si alguna persona a cualquier edad presenta algún disconfort, problema auditivo, falta de comunicación, debe de atenderse, debe de acudir con un especialista. Ahora, doctor, ya que hablamos del oído, ¿por qué no damos una repasada breve acerca de cómo se conforma? Porque tenemos esta parte del oído que está expuesta, pero lo conforma también una parte interna muy interesante que también necesitamos poner atención, porque luego, por querer limpiar y meternos una serie de cosas aquí en el oído, podemos perjudicar. Sí, el oído va a ser un transductor, va a ser un órgano que recibe, que transmite la onda sonora, que es un fenómeno físico, mecánico. Eso es el oído externo, que funciona como un embudo, ¿no? Un embudo que concentra las ondas sonoras hasta el tímpano, que el tímpano es parte de la caja timpánica, que es una caja que la onda sonora choca, los huesecillos vibran y transmiten esa vibración al oído interno. Entonces, ¿esto cómo se llama? Pabellón auricular. El pabellón auricular, ¿no? Entonces, por aquí vienen las ondas del sonido. Ajá, ¿no? Y confluyen a forma de un embudo. ¿Con qué es con lo primero que se encuentran? ¿Con el tímpano? Con un conducto, que es el conducto auditivo por adentro, un como tubo, y de ahí chocan con el tímpano, que es como un tambor. Ajá, entonces vibra. Vibra. Al vibrar el tímpano, los huesecillos, que son 3, martillo, yunque y estribo, se mueven y hacen un efecto de polea, de palanca, para que al palanquear en el oído interno, que es la cóclea, empujen el líquido y generen una onda a forma de ola de líquido endococlear.
Simplemente al moverse el líquido, los estereocilios, que son como pelitos que están en el oído interno, se mueven, así entra potasio y ese estímulo mecánico se convierte en un estímulo eléctrico, que al ser eléctrico ya va a viajar por el nervio auditivo al cerebro. Al recibirlo el cerebro lo interpretamos como sonido, dependiendo cada característica de sonido. Oiga, doctor, ¿todo eso pasa? Todo eso. Y puede haber fallas en cualquiera de estas tres partes del oído. En el oído externo, en el oído medio, que es la caja timpánica, y en el oído interno. Pero a ver, toda esa explicación que nos dio, ¿no? Que es como el funcionamiento, ¿cómo lo hacemos para procesarlo en fracción de segundos? Porque estamos hablando, estamos escuchando, todo se conjuga. Entonces, ¿cómo sucede? El cuerpo humano es una maquinaria perfecta. Perfectísima, que nos ayuda a integrar todo este proceso, que no tiene que pensarse, no tenemos que estar pensando en cómo voy a integrar este sonido, no. Ya funciona de una forma tan perfectamente coordinada que nuestro cerebro ya lo hace. Y entonces, como todo el día, bueno, cuando estamos despiertos estamos oyendo, aunque no estemos hablando, estamos, bueno, ahorita vamos a ver la diferencia entre escuchar y oír, pero todo el tiempo estamos teniendo los sonidos, ¿no? En este caso yo lo escucho a usted, escucho la música, salimos a la calle, los diferentes ruidos, entonces nuestro oído no descansa. No descansa y el cerebro va a ser el procesador central, es como el CPU. Si a nivel de cerebro no hay una integración del sonido, el paciente no lo va a lograr entender. Esa es la diferencia que pasa cuando escuchamos y oímos. Podemos escuchar pero no entender las palabras. Ajá, sí. Sí, cuando recibimos un mensaje, no, bueno, sí oí que emitió un sonido, pero no sé qué dijo. Y eso pasa mucho en personas mayores, en presbiacusia. A partir de los 60 años y con el proceso degenerativo, con el pasar de los años, ese proceso degenerativo provoca que el cerebro ya no sea capaz de entender las palabras como cuando eran jovencitos. Esa es la diferencia entre un paciente que escucha y otro que oye. No es lo mismo escucharlas que entenderlas. Sí, eso me quedé pensando la cuestión de, bueno, el poder discernir y que el oído no descansa. Cuando dormimos, no descansa. ¿tampoco? No. Entonces, desde que nacemos hasta que nos morimos, el oído no para. Como el corazón, como los pulmones, siempre está presente. Y el oído es fundamental porque nos ayuda a proteger, a desenvolvernos con nuestro medio ambiente y con las personas. Si no hay oído, no hay lenguaje. Una persona que no escucha, desafortunadamente un pequeño que nace sordo y que no se puede tratar de la pérdida auditiva, no va a desarrollar lenguaje. Y va a ser sordomudo. Pero es por la cuestión de que no recibe los sonidos, porque muchas veces al inicio, ¿no? En la edad temprana, muchas veces empezamos a hablar con las onomatopeyas, ¿no? O sea, la repetición de los sonidos, Lo que pasa es que si el pequeño no tiene el estímulo, no escucha, no tiene que repetir. Entonces, si no, él en su concepto nunca va a entender qué es la, qué es cha, qué es pa, qué es papá. Por lo tanto, como nunca lo ha conocido, nunca va a ser capaz de repetirlo y no va a poder desarrollar ese lenguaje. Esa es la situación que ocurre en los pacientes sordomudos. Por eso es muy importante que ante la sospecha de un pequeño, de un recién nacido que no escucha, se intervenga inmediatamente con un especialista e inmediatamente realizar potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Y fíjese que hace poco tuvimos un programa relacionado al tamiz neonatal, ¿no? Entonces, este estudio que... Es muy valioso el tamiz neonatal. Que nos puede mencionar que hay algún tipo de situación. Es cribado, quiere decir que se puede hacer a una gran población por un costo no tan alto y tiene una utilidad bastante práctica. Entonces, lo ideal es que a todo recién nacido, que a todos los bebés, que a todos sus hijos al nacer, además del tamiz metabólico que descarta otras enfermedades metabólicas sistémicas, se realiza un tamiz auditivo. Es muy sencillo, no es muy costoso y nos indica una sospecha, no siendo un hecho, nos indica una sospecha muy alta de que hay una lesión auditiva. Fíjese, doctor, a ver, yo recuerdo que cuando nacieron mis hijos les hicieron esa prueba, ¿no? Del tamiz metabólico y además la prueba de la
audición. Entonces, en ese, bueno, vaya, los registros salieron bien, pero ¿cómo son los rangos? ¿Cómo se da uno cuenta que hay alguna anomalía o que todo está en perfecto estado? Sí, atendiendo la pregunta de hace un ratito de las causas de pérdida auditiva, ninguna persona debe de tener un problema para escuchar ni disconfort. En automático debe de escuchar y debe de responder a los sonidos. Un pequeñito, un bebé recién nacido no nos va a hablar, no le podemos platicar y no nos va a responder. Ahí son conceptos muy sencillos. Al hacer un ruido fuerte, el niño responde. Al escuchar un vocablo, el niño atiende, ¿no? ¿Cuál es la sospecha de un recién nacido? Que no atiende al estímulo sonoro. Pasa lo que pasa, se cae una olla, le hablan y el niño no atiende. Esa es la principal sospecha. Ante esa sospecha se tiene que acudir con los profesionales y lo primero es un tamiz auditivo. Hay diferentes rangos ya preestablecidos, pero solamente se da el resultado como sospechoso o no sospechoso. Si es sospechoso, la posibilidad de que el niño no escuche es alta, pero no es un hecho. Ahí lo que se tiene que hacer ante la sospecha de un tamiz audiológico positivo o unas emisiones otoacústicas, que así se llaman, es hacer unos potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Es un estudio neurofisiológico mucho más complejo, mucho más costoso, pero ese es el estudio objetivo que con toda certeza nos dice si una persona, un niño escucha o no escucha, nada más. Mucho más detallado. No, sí, y es objetivo. Sí, ahí no hay medias tintas. Ajá, sí, o escucha o no escucha. No escucha. El problema es que no se puede hacer por el costo que implica y la infraestructura que requiere a todos los pacientes. Por eso el tamiz auditivo es de gran utilidad, porque de un gran número de pacientes saca a los sospechosos con un porcentaje muy alto de confiabilidad. Claro. Entonces, bueno, vamos a ir desglosando este tema poco a poco. Está tornándose interesante. Si usted tiene alguna duda, puede mandarnos sus preguntas vía WhatsApp, vía telefónica o también vía Facebook. Hacemos una pausa y continuamos. Más de 466 millones de personas en el mundo tienen pérdida de audición discapacitante, lo que representa alrededor del 5% de la población mundial. Se estima que para 2050, este número podría aumentar a más de 900 millones. Aproximadamente del 50 al 60% de los casos de pérdida auditiva en niños se debe a factores genéticos. De estos, más del 70% son causados por mutaciones en solo un gen, siendo la mutación en el gen GJB2 una de las más comunes. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando con el doctor Osvaldo Huerta Sánchez acerca de la pérdida auditiva. Doctor, ¿existen diferentes tipos de pérdida auditiva? Y si es que sí, ¿cuáles son? Sí, hay muchos tipos de pérdidas auditivas. Se dividen principalmente en dos tipos. Una pérdida auditiva neurosensorial y una pérdida auditiva conductiva. En la conductiva, el aparato de conducción, ya sea la oreja, el conducto auditivo, el tímpano, están alterados. Estos en general tienen un buen pronóstico. Es cuando un paciente, por ejemplo, tiene un tapón de cerilla. Ese mecanismo que traduce, que jala el sonido, está alterado. Y la otra es la pérdida neurosensorial, en la cual el nervio auditivo, que ya es el fenómeno eléctrico o el cerebro están afectados. Entonces, en ese sentido, cuando hay un tapón de cerumen, al quitarlo, ya escuché. Se tapa el conducto auditivo y ya escuchas una pérdida conductiva. ¿Qué es lo que conforma el cerumen y por qué unas personas tienen más, producen más, otras no tanto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué pasa? Esta tal vez es la pregunta más útil recurrente y útil para nuestro televisor. Cerumen es la cerilla, la cerilla que conocemos como que tenemos como amarillito acá adentro, eso. Para nuestros televidentes tal vez sea lo más útil. Ojo, la cerilla no es suciedad. No es suciedad. Los oídos no deben de limpiarse. ¿No? No. Los oídos no deben de tocarse con nada.
La mejor forma en la que pueden cuidar sus oídos, ustedes, sus niños, sus adultos mayores, es no tocarlos. Sí, sí hay que lavarse la orejita, convencionalmente, como la cabeza, la cara, Sí. pero en el conducto auditivo, en el oído, no se debe de meter nada. Oiga, ¿y los hisopos que venden? Lo que pasa es que los hisopos se llaman aplicadores. Culturalmente se les ha adoptado esa función. Alguna que otra cajita de hisopos dice, no se introduzcan en el oído, pero son aplicadores para maquillaje, para pintura. Ajá. La cerilla, el cerumen, es una sustancia pastosa que tiene funciones fisiológicas en el oído. Lo lubrica, lo protege y cambia el pH. Con eso evita que el oído tenga infecciones fácilmente. Y también repele insectos. Un cucarachón que se quiere meter al oído y hay cerilla, se va. Si no hay cerilla, se mete. Y es cuando nosotros como otorrinos tenemos que sacar cucarachas, garrapatas, Oiga, tijerillas a ver, doctor, del oído. Eso, porque por ejemplo, cuando somos niños, pues de repente cualquier cosa, bueno, pues o en la nariz, en la boca, en los oídos. ¿Qué ha sido lo más extraño que ha sacado de un oído? Híjola, no, infinidad de cosas. Extraños garrapatas. Las garrapatas tienen la peculiaridad que tienen unas garritas y unos colmillos que se entierran en la piel o en el tímpano y si se jalan, puedes desgarrar el tímpano. Tenemos que hacerlo con endoscopio, con microscopio. Cuando la garrapata no muerda, tomarla y sacarla. Oiga, pero la garrapata, ¿que es como una araña? Como una araña, como una lentejota grandota con patitas y colmillos. Uy, Está en los toros y entierra los colmillos y chupa sangre. Cucarachas, hemos sacado pilas, ojo con las pilas. Las pilas pueden ser mortales, tienen ácido, las pilas. Ajá, las mini pilas, las de reloj. Ajá. Entonces en el oído pueden destruirlo o en nariz y vía respiratoria pueden ser mortales. Ay, ya hasta me dolió. Sí, mucho ojo con las pilas. Oiga, doctor, ¿sabe un día mi hijo que se metió? Sí. Una piececita de este juego famoso para armar. Ajá, sí, los Legos. De los Legos. Ajá. Pues que se mete, ya no podía, porque aparte uno en vez de llevarlo al doctor, yo ahí no, espérate, a ver, no te muevas si quieres meter otra cosa para sacar lo que ya tiene, o sea, muy mal, no haga lo que yo. Cuando un niño, un pequeño no tiene que tener al alcance nada pequeño que se pueda meter o que pueda deglutir y que se pueda ahogar. Eso es un cuidado básico con los pequeños, no deben de tener a su alcance nada de eso. Si desafortunadamente pasó que se metieron algo, no tocarlo. No intentar sacarlo, no meter pinzas, es muy delicado el oído. Meten agujas, tantito se les va la mano y les perforan el tímpano. Uy, no. Ajá, y ahí es muy recomendable con un médico especialista. Pueden acudir con su médico general para que les dé antibióticos. ¿Qué más ha sacado, doctor? Miasis es nido, huevecillos de moscas. Variedad de insectos, aretes, puntas de lápices. ¿Ah, sí? Lo más desagradable pues son los insectos, sí. Y hay patologías en las cuales se hacen perforaciones timpánicas por la infección de mucho tiempo por pus y el tímpano queda con hoyos. Con un hoyote grandote. Me tocó una vez sacar un insecto que ya estaba en la caja timpánica. Atravesó el tímpano y estaba hasta adentro. En el consultorio tenemos todo, tenemos endoscopio, que es una lámpara que amplifica la imagen, lo metimos y lo pude sacar a través de la perforación timpánica. Pero es indispensable que referente a cuidados de oído, eso. A ver, no entonces, se lo toquen. Entonces, la cerilla tiene una función y no es suciedad. Entonces, no es porque quieren que el oído del niño esté, pero rechinando de limpio. Lo que pasa es que es un fenómeno cultural ya. Culturalmente estate ahí con el cotonete y se siente agradable. El rascar el oído es una... Sí, la sensación. Un fenómeno porque agradable. Luego da comezón. ¿Por qué da comezón en el oído, doctor? Es muy común como cualquier parte de la piel, de la naricita. Cualquiera nos ha picado la naricita y da comezón, sí. Porque es piel en el conducto. Pero es cultural el que metamos algo. No se debe meter nada, ¿por qué? Porque quita la cerilla. Siempre tenemos que tener una capita de cerilla en el conducto auditivo. Al meter el cotonete, lo que hacemos es empujar la cerilla. Por dentro no hay un espacio donde caiga.
entonces solamente la tipujamos como una escopeta con pólvora. Sí. Y así es como generalmente se hacen los tapones de cerilla. Solitos los provocamos con cotonete o con audífonos al meternos algo. 2, al estarnos metiendo algo, tenemos el riesgo de rasparnos y lastimarnos el oído. Y 3, se pueden perforar el tímpano. Todos los días veo al menos un paciente en el consultorio que por meterse cotonete, pasador, se le fue la mano y se perforó el tímpano. Sí, claro, exacto. El pasador también, luego le ponen un poco de algodón o el pasador. ¿Sabes? Yo tenía un compañero en la primaria y entonces con el lápiz, como su manera de que yo creo que le daba pues como así, estaba oyendo la clase y se estaba con el lápiz. Pero si imagines un compañero que pase o algo y se entierra el lápiz, yo creo que eso es muy común, ¿no? Es que no lo hacen a propósito, están con el cotonete, lo más común y simple, tienen el cotonete en el oído, se voltean y chocan con la pared y se les va la mano para adentro. Oiga, doctor, vamos con las preguntas del público, están buenas. A ver, doctor, me duele mucho el oído después de ir al mar, ¿qué hago? Esto de lo del mar y las albercas también, doctor, es todo un tema. La principal causa de infección en el oído externo, en esta parte del conducto auditivo externo, que es piel, es nadar. De hecho, en los libros de medicina general, de otorrino, sí viene el tema, otitis del nadador. Es muy común que con el cloro de las albercas o con la sal del mar se inflame esa piel y duela muchísimo. Es muy, muy doloroso. ¿Qué hay que hacer? Acudir al médico, pero les van a dar gotas. Casi todas las gotas tienen lo mismo, antibiótico, desinflamatorio. Ponerse gotas y no permitir que les vuelva a entrar agua. Los cuidados de oído seco en una infección en el oído son fundamentales. Oiga, doctor, pero entonces aquellos que se dedican de manera profesional. Lo que pasa es que no es una regla. Es el principal factor de riesgo, pero no le pasa a la minoría. Pero es un factor de riesgo. Ahora, esto también es muy importante. Culturalmente, las personas asocian dolor de oído a infección y hay un uso extremadamente alto e irracional de antibióticos por dolores de oído. La principal causa de dolor de oído en los adultos no es de oído. Entonces, es la mandíbula. En estos tiempos que andamos muy estresados todos. Sí, por el bruxismo. Por el bruxismo apretamos la boca y duele mucho. Sí. Pero sí los pacientes piden con mucha frecuencia antibióticos. Oiga, doctor, de manera coloquial decimos, es que ya me entró agua al oído, ¿no? Cuando la alberca, nos bañamos, el mar, etcétera. Entonces, ¿cómo me saco? A ver, ¿qué es lo que le pasa al oído real? ¿No? Usted que estudió. Cuando decimos se me metió el agua al oído. Se mete el agua. Pero entonces, ¿dónde se queda? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo me la saco? No, que hay que solo ser paciente. En 30 segundos, póngale 2 minutos, esa agua solita se va a salir. ¿Sí? Sí. Nada más aquí el problema es que queremos que sea muy inmediato. Usted no haga nada, se bañó, se seca, anda haciendo sus cosas, sus actividades. Al cabo de un par de minutos, esa agua se va a mover y se va a salir. Doctor, cuando vamos en el camión, en el avión, cambia la altura y entonces empieza, ya se me tapó el oído y hacemos una serie de cosas. ¿Qué tal que un cigarro prendido? No lo ha hecho. O sea, sí, pero es muy popularmente eso. Yo claro. le digo las cosas populares y ya usted claro. me dice, pues sí o así. Pero entonces, cuando se tapa el oído, luego mastica chicle, no sé qué tantas cosas. El oído se tapa porque la caja timpánica es una caja llena de aire y para que ese aire esté igual al de la presión ambiental depende de la nariz y de la trompa de Eustaquio. Cuando viajamos en avión o en autobús, el aire que está dentro del oído y el aire que está afuera es diferente. Entonces, la trompa de Eustaquio lo tiene que equilibrar. Cuando tenemos gripa, por ejemplo, o rinitis alérgica, ese tubo que equilibra las presiones está tapado y nos da esa sensación de oído tapado porque la presión de aire del oído es diferente a la ambiental. Ahí sí son útiles maniobras como abrir y cerrar la boca, taparse la nariz y pujar un poquito, no fuerte, y masticar chicle. ¿Eso sí? Sí, pero todo con medida. No estar 1 hora soplando y 1 hora con el chicle.
un par de medidas y nada más. En general es molesto, pero no va a pasar nada más. Okay. Sí, Ajá. es molesto, pero no. A menos que, bueno, lleven un cuadro agudo de gripa, viajaron o bucearon, que en el buceo es un cambio de presión muy brusco. Eso sí puede condicionar un barotrauma, que por el cambio de presión brusco se derrama líquido o sangre en el oído. Ajá. Eso sí puede pasar y es un factor de riesgo ante cualquier cambio de presión, volar, bucear, sobre todo bucear. Claro, claro, el buceo, ¿verdad? Sí. A ver, doctor, ¿es verdad que el oído envejece? Yo siento que ya no escucho igual. Sí, desafortunadamente sí, el oído, como cualquier parte de nuestro cuerpo, pues va a ser víctima del pasar de los años, al igual que la vista, al igual que la piel, que la fuerza muscular. Todo esto va a ser favorecido o exacerbado por enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedades coronarias. Todas esas enfermedades que se llaman crónico-degenerativas van a aumentar y a contribuir al desgaste del oído. Es muy común en México que personas de 70 años pues tengan además diabetes, hipertensión. Entonces, esos factores suman y hacen que el oído se desgaste, envejezca más rápido. Bueno, y pues, se traducen, perdóname, en pérdida auditiva y en zumbido. Fíjese que este tema lo vamos a retomar después de la pausa. Doctor, amigos, recuerden, si tienen duda, pueden hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Esto está muy interesante. Vamos y volvemos. Cerca del 34% de personas con pérdida auditiva son niños. La pérdida auditiva no tratada en los niños puede afectar gravemente su desarrollo del habla, el lenguaje y las habilidades cognitivas. La pérdida de la audición puede ser causada por diversos factores, algunos de los cuales son hereditarios. Esto significa que, si hay antecedentes familiares de pérdida auditiva, es más probable que un individuo también la desarrolle. Los genes que afectan el desarrollo del oído o la capacidad auditiva pueden transmitirse de padres a hijos, lo que puede llevar a la pérdida de audición congénita, es decir, presente al nacer, o que se manifiesta más adelante en la vida. La pérdida de audición hereditaria puede presentarse en cualquier edad. En algunos casos, los síntomas pueden aparecer durante la infancia, mientras que en otros no se manifiestan hasta la adultez. La edad de aparición y la gravedad de la pérdida auditiva pueden variar considerablemente, dependiendo del tipo de genes implicados y de otros factores, como la exposición a ruidos fuertes o infecciones del oído. La pérdida de audición congénita ocurre al nacer o poco después, y es más común en casos donde hay antecedentes familiares. Sin embargo, algunas formas de pérdida auditiva hereditaria no se presentan hasta la adolescencia o la adultez, lo que se conoce como pérdida auditiva de aparición tardía. Esta condición puede ser progresiva, empeorando con el tiempo o mantenerse estable. Muchísimas gracias por esta información y por seguir con nosotros. Con el doctor Osvaldo Huerta estamos hablando acerca de pérdida auditiva. Ahorita continuamos con las preguntas del público. Y, doctor, ¿una pérdida auditiva es una emergencia? Puede serlo. Las pérdidas auditivas en general son procesos crónicos, progresivos, donde no implica una urgencia médica. Pero en particular hay dos tipos de enfermedades en los cuales el paciente, cualquier persona, tenemos ese riesgo de presentar repentinamente una pérdida incluso total de la audición. Así nomás y de la nada puedes perder el oído. Es como decir, doctor, hoy desperté y no vi de un ojo. Así puedes despertar un día y no escucho de un oído. Estas enfermedades se llaman hipoacusias súbitas. La entidad, la causa es multifactorial, pero generalmente es por un virus. Haga de cuenta, el virus de la gripa o el rinovirus, por ejemplo, la influenza o COVID, en lugar de afectar a la nariz, decidió irse al oído, inflama el nervio auditivo y provoca una pérdida auditiva súbita de un momento a otro en personas de cualquier edad.
30 años, 10 años, 50 años, sin ningún otro antecedente de riesgo. Cuando es viral así puede pasar. Causa una inflamación tan grande en el nervio que provoca una pérdida auditiva importantísima. Y el problema es que el daño, cuando ya se hizo, ya está hecho. O sea, ya no es reversible. El tratamiento se llama de rescate. Y entre más pronto se dé el tratamiento, más posibilidades hay de que el paciente recobre la audición. Si el paciente es joven, no tiene comorbilidades, es sano y se fue a atender el día 1 de la enfermedad, su pronóstico va a ser bueno. Es más favorable. Es más favorable. Tiene diabetes, añoso, sobrepeso, y tiene un mes que le pasó esto, el pronóstico va a ser muy desfavorable. Sí pasa, sí ocurre, y aún en el gremio de médicos generales va a ser muy difícil que puedan diagnosticarlo. Sí, cuando una persona tenga una pérdida auditiva súbita, es importantísimo acudir a valoración. Por supuesto que la principal causa de una pérdida súbita es un tapón de cerilla. Por supuesto, o sea, lo más común, doctor, dejé de escuchar en la mañana, lo revisas, un tapón de cerilla, se lo quitas y se acabó el problema. Pero puede pasar en algunos pacientes que lo revisas y no hay nada, no hay tapón de cerilla, no hay inflamación, no hay pus, no hay cucaracha. Es un daño al nervio auditivo y tenemos que intervenir y dar medicamentos esteroides a dosis altas. Ese es el tratamiento para intentar desinflamar el nervio auditivo y que su audición mejore. Eso sí pasa y ocurre con estas infecciones virales y ocurre también con medicamentos ototóxicos. Ojo, mucho ojo. Está muy de moda el diagnosticar pacientes con salmonelosis o fiebre tifoidea y ocupar reacciones febriles. En algún tiempo fueron útiles, ahora ya se ha comprobado que son poco útiles. El punto es que está en sobreuso el uso de antibióticos por salmonelosis y es muy popular que manden amikacina, gentamicina. Los aminoglucósidos son medicamentos especialmente ototóxicos y se usan demasiado. A un paciente tuvo pielonefritis en el riñón o una gastroenteritis y 10 piquetes de amikacina. El riesgo de la amikacina, que es un buen antibiótico para infecciones de la parte inferior del cuerpo, pues es que son ototóxicos y pueden provocar vértigo, una lesión vestibular o una pérdida súbita de la audición. ¿Permanente? Cuando es por ototóxicos sí tiende a ser más permanente. Cuando es viral depende mucho del estado de salud del paciente y el momento en el que se atiendan. Puede pasar, pero solamente lo van a poder diagnosticar con un especialista. No hay otra forma. Si de repente un paciente, y esto es una verdadera urgencia, porque estamos hablando que si no intervenimos, el paciente va a perder un oído. No. Va a quedar sin Por escuchar. eso, en todas las situaciones, etapa 1, etapa temprana, será mejor la atención. Sí. Siempre. Doctor, preguntas del público. Mi papá se pone una gota de agua oxigenada cada mes. ¿Es malo? Sí. No. Recuerden que los oídos no se tocan. Dicen nuestros maestros que los oídos se limpian con los codos, ¿no? Con los codos de cada quien. Así es como tienen que limpiarse los oídos. Los oídos no se tocan con nada. El agua oxigenada quema. Al burbujear, quema. Cuando, por ejemplo, otorrino es una especialidad quirúrgica, quitamos anginas y hay un pequeño sangradito en capa. Nosotros ponemos agua oxigenada porque burbujea y quema. Y para el sangradito leve. Como que cauteriza. Ajá, como que cauteriza el quemar. Si lo pones en el oído, pues al burbujear va a quemar y puede causar una infección. No utilicen ningún remedio, leche de materna, cigarro, ajo, agua oxigenada, se van a lastimar. Mejor no. Mejor nada. No. A ver, dice, tengo 28 años y he usado muchos audífonos. ¿Cómo sé que mi audición es correcta aún? Si tiene la sospecha, algo puede estar pasando. Una persona que escucha bien no tiene sospecha y no tiene disconfort. Es lo normal que debe de pasar. Si él tiene la sospecha y ante cualquier sospecha auditiva, deben de hacerse una audiometría. Son dos cosas. Hacerse una audiometría con un audiólogo y acudir a consulta con un otorrinolaringólogo. Eso es lo que tienen que hacer. Ok. A ver, es que mire, esta pregunta está relacionada con esto que acaba de mencionar. ¿Existen estudios para conocer la calidad y nivel auditivo que tenemos? Sí, la audiometría, ¿no? Sí, y es muy sencillo, es económico, no es costoso, está al alcance de todos y es el principal estudio para medir la audición
y además medir la función del oído medio con la timpanometría, que eso es un dato muy útil. Uh-huh. Uh-huh. Doctor, en algunas ocasiones me da mucha comezón en el oído, es lo que le digo. Y si me rasco, me descansa el oído. Y mucha gente tiene la manía de estarse haciendo así con el dedo. Sienten alivio, pero pues la comezón no para. Puede dar comezón como en cualquier parte del cuerpo en la piel del oído. Una causa patológica, hablando de enfermedades de comezón de oído, es una micosis. Que un paciente tenga una otomicosis, tenga una infección crónica por hongo y no siempre son perceptibles. Al haber una infección por hongo, así como cuando hay infección por hongo en los pies y te da comezón en los pies, puede pasar en el oído. Pero bueno, eso es cuando el paciente tiene una otomicosis. Vas a consulta, el otorrino te dice, tienes una infección, hay que tratarla. Pero sí ocurre muy frecuentemente que sin causa alguna aparente las personas tengan mucha comezón. Y he observado muy comúnmente en mi consulta que se debe mucho a ansiedad. A partir de COVID, los procesos de ansiedad subieron demasiado y sí viene a ser un síntoma. ¿Un tipo de psoriasis? ¿O esa solo psoriasis, ¿no? Es otra enfermedad, pero no solamente la va a tener acá, va a tener en otra parte del cuerpo. Ya sería muy obvio, ¿no? Tengo psoriasis acá y además me da comezón del oído. Bueno, pues es parte de la psoriasis, es parte, ¿no? Pero hay muchas personas y van a consulta con comezón y no hay ninguna causa que lo justifique y que coincide que sí hay estrés, sí hay ansiedad. Bueno, pues entonces hay que poner muchísima atención a estos temas. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, amigos, y continuamos aquí en Salud para Todos. El tinnitus, un trastorno relacionado que implica la percepción de zumbidos o ruidos en el oído, afecta al menos del 10 al 15% de la población adulta. En muchos casos, el tinnitus es un síntoma de una condición subyacente, como la pérdida auditiva o la exposición a ruidos fuertes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de pérdida auditiva con el doctor Osvaldo Huerta. Gracias también por todas las personas que nos llaman y que nos dicen sus preguntas. Aquí hay una, dice, tengo 24 años y cuando duermo a veces despierto con el oído tapado. ¿A qué se debe? Está muy joven nuestro amigo. Lo más común es que es un tapón de cerilla. Debe de acudir a valoración, pero con mucho es lo más común. Pérdidas auditivas por grupo etario, por grupo de edad. Un recién nacido, la causa de pérdida auditiva es congénita. Así nació. Tuvo una malformación congénita o estuvo expuesto a TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, rubiola, alguna enfermedad del nacimiento. Un niño preescolar o escolar que no escucha bien, se tiene que descartar otitis media serosa. Generalmente son alérgicos y producto de eso tienen acumulado líquido en su oído medio. Preescolares y escolares es otitis media serosa. Adultos jóvenes, la principal causa de pérdida auditiva es otosclerosis. La otosclerosis es una enfermedad en la cual los huesecillos del oído medio se endurecen y no se pueden mover, no pivotean. Es la única enfermedad, la única que se puede arreglar con cirugía. Es mágico. Para eso, bueno, parece mágico. Se hace una cirugía que se llama estapedectomía. Se hace en quirófano con anestesia. ¿Estapedectomía? Estapedectomía, se quita el último huesecillo y se coloca una prótesis para que en la ventana oval pueda pivotear la prótesis. Y con eso se regresa la movilidad a la caja timpánica y el paciente escucha. La cirugía es muy bonita. Cuando eres residente todos hablamos de ella porque es con anestesia local en quirófano. Pero finalmente, después de hacer todo el procedimiento, se pone la prótesis, se hace una prueba que se llama del cuchicheo. Entonces el cirujano le pregunta a la paciente, doña Mari, ¿cómo escucha? Escucho. Y todos avientan papelitos en el quirófano, ahí entra el mariachi. No, no es cierto, todos se ponen contentos porque ya escucha, Sí. Y es la única enfermedad que se puede operar y que se recupera operando. Ya hablamos de recién nacidos, preescolares, escolares, adultos jóvenes, y la principal causa de pérdida auditiva en personas adultos mayores es la presbiacusia, pérdida por la edad.
¿ok? Por el desgaste Por natural. el desgaste. Ajá. Así como la vista, que vamos perdiendo visión. Ajá. Y ningún paciente bajo ningún motivo a cualquier grupo de edad. Es más sospechoso en adultos, es más fácil en adultos mayores, ¿no? Que sea la pérdida auditiva por la edad. Pero en ningún grupo de edad debe de haber pérdida o disconfort auditivo. Si tienes oído tapado, pérdida auditiva, zumbido, dolor al escuchar sonidos fuertes, es indispensable acudir a consulta. Generalmente, y gracias a Dios, las situaciones benignas, sencillas, son las más comunes. Pero no lo sabremos porque sí hay cosas complejas, raras y graves que pueden pasar, como una hipoacusia súbita o como una ototoxicidad por aminoglucósidos. Oiga, doctor, la pérdida de audición o la ausencia de audición es hereditaria. O sea, si una persona sola tiene un hijo, forzosamente su hijo o hija va a ser sordo. No es forzoso, pero sí tiene un componente genético. Esas pérdidas una predisposición. Una predisposición, sobre todo en otosclerosis y en presbiacusia, ¿no? Hay personas que tienden a desgastarse un poquito más que las otras. Y en otosclerosis sí hay un gen bien identificado que contribuye. Pero es muy aleatorio, ¿no? No quiere decir, y no se preocupen, que si ustedes tienen un problema auditivo, otosclerosis, su hijo lo va a padecer. No, hagan su vida completamente normal, tengan hijos como cualquier persona. Quédense tranquilos en ese sentido. Bien, también otra pregunta del público. ¿Cómo limpio mis oídos? Genero mucho cerumen y me molesta. De hecho, llego a tener vértigo. Cuando el tapón de cerilla impacta el tímpano y es muy grande, porque el tapón de cerilla puede ser pastoso, viscoso, o a veces parecen piedras, cuando lo impacta y toca el tímpano sí puede provocar vértigo. La única forma ahí, y si ocurre eso, es ir a consulta que un otorrino se lo retire. Nada más. Pero en teoría, si el paciente no se molesta al oído, no se lo toca, no se mete cotonetes, no se mete audífonos, es muy raro que pase, que se pasen los tapones de cerilla. Sí puede pasar, sí pasa, les digo a mis pacientes, pues la verdad solo es mala suerte, o sea, sin ninguna causa y son la minoría de personas, se les hace un tapón de forma espontánea. Lo dejaremos así como un evento desafortunado, que dentro de las cosas médicas que pueden ser graves, esto es nada. Solamente acudes a consulta, un otorrino te lo retira. Y listo. Ya. En el consultorio tenemos todo para quitarlo. Podemos quitarlo con una irrigación con agüita, que es a lo que llaman lavados, con una cucharilla, con un gancho, con un aspirador, todo bajo visión y el paciente viéndolo en pantalla. Ahora, los lavados no se deben de hacer de forma rutinaria. Desafortunadamente, en muchos centros o farmacias, se establece incluso con un costo preestablecido el hacer lavados. Y mucha gente acude por salud a hacerse su lavadito rutinario. No se tienen que hacer lavados. Todo procedimiento y toda situación que se haga en el cuerpo tiene riesgos potenciales. Lo que te quieras, un piercing, quitarte un diente, tiene un riesgo potencial. El hacerte una irrigación en el oído puede tener complicaciones como perforaciones timpánicas. Y si se hace con agua fría o agua caliente, desencadena vértigo. No se hacen lavados ópticos de forma rutinaria. El lavado óptico es una irrigación con agua y ese fenómeno físico, ese chorro, barre la cerilla y la saca, nada más. Eso cuando el tapón está ocluyendo totalmente el conducto, si no, no se debe de hacer nada. Además, bueno, en realidad acudir siempre con los especialistas que tienen los aditamentos idóneos, ¿no? Para poder practicar, ¿no? Ya sea un lavado, una revisión, retirar algún objeto, siempre con personas profesionales, por favor. Es recomendable realizarse chequeos auditivos de manera continua y si es que sí, cada cuánto tiempo, aunque no existan síntomas o no haya alguna situación que me esté molestando. No en la población en general. A la población en general se recomienda que al menos alguna vez en su vida acudan a consulta de otorrino. Ya el otorrino les dirá que procede, si requieren una audiometría, una timpanometría, al menos una vez en su vida. Después, solamente si tienen síntomas. ¿Qué personas sí tienen que hacerse chequeos auditivos constantes? Los que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son esas personas? Las que están expuestas a ruidos fuertes de forma continua, es decir, los obreros, ¿no? Un obrero que trabaja en una industria, que está en las máquinas todo el tiempo y que ocupan, que deben de ocupar tapones auditivos
Y bueno, afortunadamente en una empresa seria, grande, se los hacen de forma rutinaria. Ya está establecido por la ley. Esas personas cada año, esos trabajadores cada año les hacen su estudio. Porque sí, el estímulo repetitivo y prolongado fuerte sí produce trauma acústico y sí produce pérdida auditiva. Por eso su protección auditiva a los obreros principalmente y sus revisiones. Un grupo que no está tan sabedor de que puede tener pérdida auditiva son los dentistas, los compañeros dentistas, porque todo el tiempo están con su micromotor. Ajá. Y ya he visto muchos compañeros dentistas que sí tienen pérdidas auditivas. A los dentistas también les recomendaría que periódicamente se hicieran su chequeo, su audiometría y su consulta, y cualquier persona que esté expuesta a ruidos fuertes, hágalo. Doctor, es muy común utilizar los audífonos sin cable, ¿no? Entonces, ¿perjudican, no perjudican, dañan? ¿Es mejor usar los que tienen cable? ¿Qué pasa? No hay diferencia si tienen cable o no tienen cable. Lo recomendado es no usarlos, no usar audífonos. Pueden ser peligrosos. Primero, te aíslan del medio ambiente. Y dos, si se ocupan a volumen alto por mucho tiempo, van a dañar el oído, van a provocar un trauma acústico. Y sobre todo los audífonos que se meten al conducto auditivo van a generar un tapón de cerilla porque empujan la cerilla. Sí, esto digo, para finalizar, aquellas personas que no pueden dormir si no se colocan tapones, etcétera, también van metiendo la cerilla. Al meterse el tapón, pues empujan la cerilla y se van a formar un tapón. Bueno, pues entonces hemos concluido con este tema. Hay que tener, como les decía al principio, mucho cuidado con nuestro oído, ¿no? Externo, medio e interno, y por favor acudir con los profesionales. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Huerta Sánchez, por habernos acompañado el día de hoy. Gaby, un placer. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Les recomendamos que vayan a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.